Dile a alguien Shabbat Shalom y deja a los que sientan ese Shabbat Shalom. Aquí estamos. La porción natural de hoy es Korah o Coré. Es Korah, pero en hebreo es Coré. ¿Qué sabemos acerca de Korah? Que se lo llevó a la tierra. Él se ahogó, se hundió, se abrió la tierra. Interesante es, dicen que la porción natural es lo mismo cada día alrededor del mundo. Y esta porción natural es acerca de Coré. Él quería tomar la posición de Moisés. Esta es una gran rebelión. Es una gran rebelión. Ahora bien, el año de Shemitah, si te acuerdas, el año de Shemitah, el propósito era de dejar libre, de liberar las deudas. Por eso es que tú puedes declararte bancarrota cada 7 años. De esto viene el concepto del año de Shemitah. Esto se refiere a las deudas financieras. Pero se recuerda la oración la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso no solamente se habla acerca de la cuestión financiera, sino tiene que ver con nosotros mismos. Nos perdones nuestros enemigos. El año de Shemitah es cada 7 años. ¿El problema cuál fue? El problema es que ellos no mantuvieron por 490 años. Son 70 ciclos de años de Shemitah. Es por eso que estuvieron en Babilonia. Por eso es que para que la tierra descansara todo ese periodo de tiempo. Veamos en Mateo 18, 21 al 22. Empezamos por el Nuevo Testamento. Y vino Pedro a Yeshua y le dijo, ¿cómo pecar a mi hermano? ¿Cuánto tiempo pedaré a mis hermanos? ¿Hasta 7 veces? Yeshua le dijo, no te digo hasta 7 veces, pero te diré hasta 70 veces 7. ¿Y qué es 70 veces 7? Esos son los años que no guardaron el año de Shemitah, porque era un significado doble para ellos. Esta semana tenemos la revelación de Korah con sus murmuraciones que afectan a muchos otros. Justo después del pecado de los espías tenemos la rebelión de Korah. Mira que lo que dice en Números 16, 1 al 3. Ahora Korah, el hijo de Isar, el hijo de Coaj, el hijo de Leví. ¿De qué tribu era él? Era un levita. ¿A quién estaba relacionado? El papá de Moisés y el papá de Coré eran hermanos, esos son primos. Su nombre significa calvo. Dice, y Leví, Datán y Avirán, los sonidos de Eliab. Y con el hijo de Peleb, sonidos de Rubén. Tomó hombres y se levantaron ante de Moisés con algunos de los niños de Israel, dos. Aquí tenemos a Datán, que eran hijos de Rubén, y se tomaron hombres para sí. Muchos de las murmuraciones quieren no solamente tomar a ellos, sino que a otros más. Se levantaron ante de Moisés, no solamente con los hijos de Israel, con ciertos hijos de los israelitas. Fueron 250 de los príncipes. No solamente eso, sino que
Tú tienes 250 líderes viniendo en contra de Moisés y Aarón. ¿Quiénes son ellos? El Eterno es el que los puso ahí. Eso es lo que es importante. Dice, vinieron, se reunieron juntos en contra de Moisés y en contra de Moisés, de Aarón. Y dijeron ellos, ustedes toman mucho sobre ustedes mismos, sobre toda la congregación, que toda la congregación es santa. ¿Y por qué ustedes y el Eterno está alrededor de nosotros? ¿Por qué solamente ustedes se sienten más grandes que todos los de la congregación? ¿Cuál creen que fue su motivación de él? Diciendo, cada uno es santo. Todo el mundo es santo. Forma de comunismo, ¿no? Debería ser el líder. ¿Qué está diciendo? Yo quiero ser el líder, prácticamente. ¿Cuál crees que fue la motivación de Datán y Abiram? Aquí está el tabernáculo. Y aquí era como el tabernáculo estaba distribuido en el norte, sur, este, oeste. Y en amarillo. Leví tenía 3 hijos, Merari, Gersón y Corá. De Corá viene Aarón. Gersón y Merari, nadie de ellos fueron sacerdotes, solamente fueron levitas. Pero solamente los hijos de Aarón eran Corá. Tuvo 4 hijos, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Lo que pasó fue de que Amram fue el papá de Moisés, Izar, el papá de Corá, y el otro es el papá de Elisafat. Mira bien. ¿Sabes? Lo que están en el azul son las tribus que iban alrededor de ellos, el este, norte, oeste. En el sur, Rubén y Corá está realmente al siguiente, está enseguida de estos 3 muchachos vienen de la tribu de Rubén. Datán, Abiram y On. Solamente quiero que veas quiero que veas qué tan cercanos eran Moisés y Corá. Lo que nos dice es que te tienes que tener muy cuidado con tus vecinos, porque tus vecinos pueden tener una gran negativa influencia en ti. Mira que lo que dice Números 14:32. Yo soy el Eterno y he dicho, te lo diré hasta que toda esta congregación que se ha reunido en contra de mí y en el desierto serán consumidos y van a morir. Este viene de la porción de la semana pasada. De Números 14, 39 y 42. Cuando Moisés puso estas palabras a los hijos de Israel, la gente estaba llena de dolor. Y temprano en la mañana se levantaron a la cima de la montaña diciendo, aquí estamos, y subiremos a la nación que el Eterno ha señalado, que nos daría, porque hemos hecho mal. Y Moisés dijo, ¿por qué estás ahora actuando contra la orden del Eterno? Viendo que no saldrá nada bueno de ella. No te levantes porque el Eterno no está contigo y serás superado por aquellos que están luchando contra ti. Oh, están enojados que quieren entrar a la tierra prometida porque han desobedecido al Eterno. ¿Adivina qué? Tú tienes cuando el Eterno te llama, no cuando tú quieres ir. Ellos no escuchan a Moisés ambas veces. La mujer dice, vayan. Y dice, no. Él dice, el Eterno, no vayas. Moisés dice, no vayas, y ellos van. Y Moisés dice, vayan y no van. Como está eso. Es por eso que cuando Noé cierra la puerta del arca, el siguiente día es muy tarde. Eso es por eso que estamos tan listos a todo momento, en todo momento, todo tiempo. El Eterno no gusta jugar juegos. Mira que lo que dicen Mira, estaban a 7 días de la promesa y ahora van por 40 años. ¿Quién quiere una sentencia de 40 años?
estaban llenos de ira. El modelo establece que un sobreviviente progresa a través de 5 etapas emocionales. La primera es la negación. Ellos piensan que pueden ir hacia entrar y salir. Ellos pueden negar y negar. Y después salir. ¿Cómo va, no? La segunda es la ira. Son muy enojones. Que no está la forma. Después empiezan a negociar. Después se deprimen. La depresión. Después la aceptación. Estos son los 5 estados emocionales. Inicialmente no se desarrollan para los supervivientes que pasan por el proceso de... No sé de dónde viene. Se desarrollan para las personas que están terminalmente enfermas como una manera de llegar a los términos con su propia muerte independiente. Solo se aplicó más tarde a otros que quedaron al despertar de la muerte de un amado, o cuando se despierta la muerte de un amado. Probablemente llevaron al grupo subiendo por una segunda vez. Estaban motivados por el miedo de la falta de fe. ¿Alguien aquí tiene miedo a las arañas? ¿Alguien tiene? Yo sé que mucha gente... Tú puedes poner una araña falsa y alguien en su mesa o en su escritorio y la gente se va a morir porque tú no puedes tener miedo de los gigantes. Mira lo que lo dice Deuteronomio 14, 1, 2. Ustedes son los hijos del Eterno. No se cortarán, ni harán calvicie entre sus ojos por los muertos. ¿Sabes la palabra hebrea para calvicie? Korah. Eso es lo que significa. Korah es traducido como su nombre. Ahora la puso la Torah. Dice: porque eres un pueblo santo para el Eterno tu Dios, y el Eterno te ha elegido para un pueblo para su propia posesión, por encima de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. La antigua práctica de duelo de los amonitas en la ciudad de Amón, en Jordán, el río Jordán, donde estamos yendo este octubre. La antigua práctica de duelo de los amonitas, arrancarle el pelo por encima de los ojos. Habían calvicie, sí, Korah. Él con su ira fue el que se hizo calvo con el pelo. El duelo se convierte en autoataques. No te cortes, no te automutiles. Esto solamente es un hecho de vida. Su cabeza, Moisés era su cabeza, no te cortes. Su cabeza, Moisés era su cabeza, no te cortes, no te automutiles. Ellos tratan de eliminar la cabeza espiritual, lo que estaban haciendo realmente con Moisés. En Números 16, 10 al 12. Dice: y él os ha acercado a él y a todos vuestros hermanos, los hijos de Leví, con vosotros. Y tú también buscas el sacerdocio. Por eso tú tanto como vuestra compañía estás reunidos contra el Señor. Y es Aarón, murmuráis contra él. Y Moisés envió a llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab. Dijo: no subiremos. Moisés en particular era el hombre más humilde de la tierra. Él no está diciendo: no me está atacando a mí, está diciendo: ¿por qué atacas al Eterno? ¿En qué salón para que murmures en contra de él? Y Moisés envió a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Dijeron: no subiremos.
Entonces Moisés dijo, no importa, van a enojar entonces. 16 Escuchemos lo que dice to Moses, Números 16:13. brought us out of a land Dijo a Moisés, es una cosa pequeña que nos haya sacado de la tierra de que fluye leche y miel para matarnos en el desierto, a prince over us? pero también debes convertirte en un príncipe sobre nosotros. Words ring a bell. Well, Dathan and Abiram were the big troublemaker. Estas palabras te traen alguna idea. He says, you're trying to make Datán y us Abiram fueron los alborotadores. Let's jump back Entonces, tú tratas de hacerte un príncipe sobre nosotros. Exodus chapter Veremos qué es lo que dice en el libro de Éxodo, Moses goes out the second day, and behold, capítulo 2, verso 13 al 14. Salió el segundo día, y he aquí dos hombres de los hebreos estaban peleando entre sí. and he said to him who did the wrong, Esos eran strike your fellow. He said, who Na- made you a Datán y prince Abiram. over us? Le dijo, ¿qué hizo mal? ¿Por qué golpeas a tu compañero? Dijo, ¿quién te hizo príncipe y juez sobre nosotros? ¿Para matarme? And so Eso es lo mismo que dijeron ese mismo año, fue un año atrás. is firstborn, Sabemos que Rubén but now era el primogénito de Lea. Rachel's firstborn. Okay. Pero era el primogénito de Raquel. Firstborn, Joseph, if you Es- remember, he receives the honor. Es Joseph. Reuben was the firstborn of Leah. Recibe el honor. So remember the competition going for Rubén era el primer nacido de Lea. you know, Isaac ¿Se or acuerdan? Ishmael, Jacob, ¿Se acuerdan de la competencia de quién tiene la primogenitura? ¿Isaac o Ismael? Joseph. Rubén era el que se suponía que tenía que tener la primogenitura, pero ahora se le da, Jacob se le da sobre Joseph, el primer nacido de Raquel. The 200 El campamento de Rubén no estaba muy contento. Lo mismo que pasó aquí. Los 250 líderes de las otras tribus se dieron by a disgruntled. a su muerte simplemente porque fueron influenciados por un vecino murmurando descontento. This points to the awesome consequence that the influence of friends, neighbors, Esto apunta a la increíble consecuencia de la influencia de los amigos, vecinos y las personas con las que te asocias puede tener a nosotros. ¿De quién nos rodeamos? Personas negativas que siempre murmuran sobre las demás o otras que murmuran sobre los líderes dentro del cuerpo del Mesías. and who was Korah? Think about that. Korah was the rebellious person. ¿Quién era Cora? Now, how often do we do this psychologically? Fue la persona, la persona que se rebeló. Moses would have just appeased Korah. And Uno podría decir que si Dios y Moisés hubieran angry or rebellious, apaciguado a Cora y le hubieran dado una posición importante, no se habría enfadado o se ha puesto rebelde. Y todos estos problemas podrían haberse evitado y podríamos haber tenido paz. this is the problem. The Palestinians ¿Solamente una carne de cocodrilo? Este es el problema de los palestinos y de Israel ahorita. don't appease ¿Qué es realmente la verdadera paz? solve your problem. You gotta cut them off. Tú no necesitas, So what happens in number 6? tú necesitas paz para arreglar tu problema. Tú necesitas cortarlo, el problema. And he falls on his face. Corá en realidad estaba rebelando en contra de Dios. God. And then he speaks to Korah ¿Qué- and to all his company. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Face, God spoke in his ear, and he gets up and he said, in the morning, Dice que el Eterno se puso sus pies, en Números 16, se puso sobre sus pies para que el Eterno tuviera, le dijo, ¿sabes qué? ¿Quién va a ser santo delante? El Eterno va a elegir quién es santo y quién no es santo. Korah, ¿Tú crees que quieres ser sacerdote? and put fire in him, put Agarra los inciensos y toda tu gente y pon fuego en él y pon incienso delante del Eterno. be holy. But gone too far. You son Y el Eterno que escoja a él, wow. vamos a ver, esos serán sus hijos. Will be the Ese será su pueblo. So what happens in number 16, 21 through 27? Moses says, separate yourselves from among this group that I, or God, Sepárense ustedes en Números 16, 21, 26, 27, entre la congregación para que pueda consumirlos en un momento. Y cayeron sobre sus rostros y dijeron, oh Dios, el Dios de los they fell on espíritus. their faces. And they said, oh God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and will you be angry with the whole congregation? So again here, even though Que si un hombre pecara y se está enojado contra la congregación y el Eterno, and God is sabiendo destroyed the whole congregation, que él está rebelando, sabiendo que aún Cora está rebelando en contra de Moisés, todavía
Todavía Moisés tiene misericordia. Moisés está intercediendo por sus enemigos. Esto es algo que insano. Si yo fuera, yo iba a decir, Padre Eterno, si yo fuera Moisés, yo diría, ¿sabes qué? Destrúyelos. Pero gracias a Dios que no soy Moisés. ¿Qué es lo que pasó? El Eterno habla a Moisés diciendo, habla con la congregación diciendo, leve de cerca el tabernáculo de Corá, Datán y Abiram. Y Moisés se levantó y fue a Datán, a Abiram, y los ancianos de Israel lo siguieron. Y dijo a la congregación diciendo, en sus esposas, sus hijos. ¿Qué es lo que está faltando aquí? ¿Se acuerdan que es Datán y Abiram? Fueron 3 hijos de Rubén. ¿Por qué no es mencionado? Porque solamente On no es mencionado. A Datán y Abiram es mencionado. ¿Por qué dice que porque dice que la esposa de On, la esposa de On dice que se arrepintió de ese pecado y se separaron. Tuvo una mujer muy sabia. Se arrepintió de la situación y se separó de ellos. Por eso el esposo tiene que escuchar a su esposa. Es sabio aquel que escucha a su esposa. Pero solamente fue el único. Solamente estoy bromeando. Números 16, 31. Dice, si el Eterno hace una cosa nueva y la tierra abre su boca y se tragan con todo lo que les pertenece y descienden vivos al hoyo, entonces comprenderás que estos hombres han provocado al Eterno. ¿Uno de ustedes pueden causar un temblor? La mayoría de los temblores se abren hacia nunca se cierran los temblores. Cuando se abre la tierra y se cierra. No. Esto fue lo que pasó. Se abrió la tierra y volvió a cerrar. ¿Qué es lo que pasó? Se hace la casa nueva y la tierra traga a todos los que pertenecen siendo vivos al hoyo. Entonces comprenderás que son hombres que han provocado al Eterno. Mira lo que dice Números 16, 35. Ellos y todo lo que se les asemejaba bajaron vivos al hoyo y la tierra cerró sobre ellos y perecieron. La esposa de Waif, sus hijos estaban todos ahí y todos ellos. ¿Qué pasó después del último minuto? ¿Qué pasó con sus hijos y su esposa? Fueron todos muertos. Los dejaron. La esposa y los hijos de Cora salieron de ahí. No fueron tragados, sino que salieron de ahí. Y dice, y apareció entre la congregación, todo estaba alrededor de ellos. Hubo un gran llanto a ellos porque dijeron, para que la tierra no nos trague también, salió fuego al Eterno y consumió a 250 hombres que ofrecieron incienso. Me encantaría volver a ver lo que pasó aquí realmente. ¿Qué cosa interesante? Tenemos algo muy importante. Tenemos fuego del Eterno. Tenemos la tierra abriendo su boca. ¿Sabes que Cora es la única persona que se menciona en la escritura que ha ido vivo a este lugar? Mira lo que dice Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue tomada y con el falso profeta que hizo un milagro delante de él, con los cuales engañó a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Ambos fueron arrojados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. Pues ¿cuál es que el tipo del antimesías? Como dice
¿Cómo se va a aparecer el antimesías? Se va a aparecer como Cora, va a venir como santo, como una persona sabia, santa, apartada. La bestia, el falso profeta y el grupo de Cora son los únicos. Y a la bestia, el falso profeta, Cora, los únicos casos registrados individuos que se descienden al pozo sin experimentar primero la muerte física. Cora nos ayuda a entender que la naturaleza y el pecado del antimesías, que establece su propia autoridad, sus propios mandamientos, su propia unción, práctica religiosa, las similitudes que existen entre la rebelión de Cora y la rebelión del antimesías son fenomenales. Al estudiar la Cora, podemos ver cómo el antimesías manipulará a la gente y llegará al poder. La generación anterior a Yeshua, el resto de Yeshua, se alejará y continuará haciéndolo hasta que no puedan discernir entre el poder y la autoridad del Espíritu Santo y por el poder de la autoridad del gobernante hecho a sí mismo. Cora afirma que la elección divina del Eterno no tuvo lugar en absoluto y que Moisés y Aarón son líderes autoproclamados. Cora no solo está socavando a Moisés, sino que toda la Torah recibida en el Sinaí dada a Moisés. Si Moisés simplemente se exaltó a sí mismo, entonces su afirmación de hablar en nombre de Dios no es válida y la Torah se convierte en un mero documento humano. Si todas las personas son igualmente santas, entonces cualquiera y todos pueden producir un libro sagrado a la par o al lado con la Torah, y habrá muchos caminos espirituales para elegir. Cora no solo desafió la autoridad de Moisés, la autoridad de la Torah, sino también la soberanía del Eterno, que causa la teología de reemplazo. Estamos hablando en la segunda parte del estudio. Los cristianos están haciendo. Los cristianos dicen, Dios, el Eterno, reemplazó a Israel por nosotros. Esto es fenomenal, esto es algo increíble. En Números 16:41. Pero al siguiente día toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra de Moisés. Otra vez, aún todavía cuando se abrió la tierra y tragó a 250, aún siguen murmurando. Y se murmuró han matado al pueblo del Eterno. Yo no puedo hacer que él se haga un templo o que se abra la tierra. Número 16, 44 al 18. 44 al 48. El Eterno habló a Moisés diciendo, aléjate de entre esta congregación para que pueda consumirlos en un momento. ¿Y qué hicieron? Se cayeron sobre sus rostros y Moisés le dijo a Aarón, Moisés dijo, toma incienso y pon fuego en el altar y pon incienso sobre él y llévalo rápidamente a la congregación y haz la expiación por ellos porque la ira ha salido del Eterno. La plaga ha comenzado. Aarón hizo lo que dijo Moisés y corrió en medio de la asamblea. He aquí la plaga ha consumido entre el pueblo y puso el incienso e hizo expiación para el pueblo. Separó entre los muertos y los vivos y la plaga se quedó. En Números 16:49, ahora los que murieron en la peste eran 14,700 junto a los que murieron por el asunto. Fíjate cuánta gente le afectó. Más o menos como unos 15,000 personas murieron. ¿Qué dice esto? Murmurar y quejarse, esto es lo que libera estas fuerzas destructivas. Números 17, 12 al 13. Y los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí, morimos, pereceremos, todos pereceremos, el que esté cerca de cualquier cosa del tabernáculo, el Eterno morirá, seremos consumidos con la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Mira que lo que dice Números 17:8 al 10. Y sucedió cuando el día de Moisés entró al tabernáculo el testigo, y aquí la vara de Aarón por la casa de Leví fue rotada y trajo yugos, floreció y almendras. Y Moisés sacó todas las varas delante del Eterno, los hijos de Israel, y miraron y tomaron cada uno su vara, y el Eterno dijo a Moisés, trae de nuevo la vara de Aarón ante el testimonio para que te guarde, muestra los rebeldes y me quitarás sus naciones para que no mueran. Para que se guarde como muestra contra los rebeldes y me quitará sus naciones. La vara de Aarón
sudden everything es la que fue delante de Faraón y todo se convirtió en las plagas y todo eso. Ahora, la vara de Aarón está en contra de los rebeldes para que no mueran. Sabemos que un grupo fue tragado por la tierra, otro muerto por el fuego y otro por la enfermedad. Mira que lo que dice el número 26:11. A pesar de que los hijos de Corá no murieron, se fueron. Los descendientes de Cora lograron romper con la maldición generacional de los celos y la amargura. Había 11 salmos escritos por los hijos de Cora. Cuando lees los salmos, 11 de los salmos que fueron escritos fueron hijos por los hijos de Cora. Mira lo que dice la Haftarah 15 años después. ¿Qué pasó 15 años después? Mira lo que dice esto. Primera de Samuel 11:14. Entonces Samuel dijo al pueblo: ven, vayamos a Gilgal y renunciemos allí al reino. Allí toda la gente fue a Gilgal. Allí hicieron rey a Saúl ante el Eterno en Gilgal. Ahí se fijaron ofrendas de paz delante del Eterno, y Saúl y todos los hombres de Israel se rehusaron allí. Primera de Samuel 12:1 y 2. Samuel dijo a todo Israel: he aquí, he obedecido la voz en todo lo que me has dicho, y aquí está el rey sobre ti, he hecho rey sobre ti. Y ahora he aquí, el rey camina delante de ti, y yo soy viejo y gris. Y aquí mis hijos están contigo. Cuando viniste los que Nashá, rey de hijos de Amón, vino contra ti, me dijiste: no, pero un rey reinará sobre nosotros. Cuando el Eterno tu Dios era tu rey. Ahora pues, he aquí el rey que has elegido, a quien has elegido, he aquí el Eterno ha puesto un rey sobre ti. Por eso en el libro El Cantar de Cantares, Salomón es el prototipo del antimesías. No quieren un rey del cielo y la tierra, sino quieren un rey humano, un rey hombre. ¿Cuándo el Eterno los hará rey sobre ellos? ¿Cuándo será rey sobre ellos? En Shabbat, en el libro de Pentecostés, en el monte Sinaí. 15 años después, están pidiendo un rey. No quieren al Eterno como su Dios, sino quieren un rey humano. Mira que lo que dice. Samuel dice: ahora por lo tanto ponte de pie y mira esta gran cosa que el Eterno hará ante tus ojos. ¿No es la cosecha de trigo de hoy? El día de Pentecostés, el día de Shavuot, el día que el Eterno les ofreció matrimonio. El primer día que él se convirtió en rey fue el primer día que ellos lo rechazaron. Y dice: no está la cosecha de trigo, y llamaré al Eterno que me da tus truenos, lluvia, y que percibirás y verás vuestras maldades grandes que habéis hecho a los ojos del Eterno, al pediros un rey. ¿Quién se convirtió en rey? Saúl. ¿Qué significa? De pedir. Pidió. Saúl significa pidió. Qué irónico, poético, que el Eterno usara un descendiente de Corá. Para defender. Samuel fue un descendiente de Corá. Corá, él quería ser un sacerdote, y quería convertirse en sacerdote también. Interesante que el hijo de Corá es el único que está sirviendo al Eterno. Para defender el pacto, para defender la relación del pacto entre el Eterno y las personas celestiales a través de un siervo del Eterno. Todo se está volviendo atrás. Veamos en 1 Samuel 13:1. Saúl reinó 1 año, y cuando había reinado 2 años sobre Israel. Y los filisteos se reunieron para luchar contra Israel: 30,000 carros, 6,000 jinetes y gente como la arena que está en la orilla del mar, la multitud. Mira lo que dice el verso 7 y 11. Y algunos de los hebreos fueron a Jordán en la tierra de Gad y Galad. En cuanto a Saúl, todavía estaba en Gilgal, y toda la gente siguió temblando y se desesperó 7 días, según lo que había fijado Samuel
había indicado. ¿Eso es interesante? 7,000 years, we're Un día para el, approaching the day un that día- God has appointed. un día para el Eterno son como 1000 años. Entonces, y 7 días son 7000 años. Que Él tiene una fecha asignada para ser el rey. Samuel no vino a Gilgal y el pueblo estaba disperso de él. Y Saúl dijo, tráeme aquí una ofrenda quemada y ofrendas de paz. Y ofreciendo la ofrenda quemada, y sucedía que tan pronto había terminado con la ofrenda encendida, he aquí vino Samuel y Saúl salió a su encuentro para que saludara. Y también dijo, ¿qué has hecho? Él no hizo lo que el Eterno había dicho, él no llegó a la cita. Dice, ¿qué has hecho, Saúl? Porque no has... Dice, Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y le dijo Saúl, ¿por qué vi al pueblo estaba disperso de mí y no llegaste dentro de los 10 señalados? Mira que lo que dice. Han pasado unos cuantos años. En el verso 13 y 14. El verso 14 al 35. Y Saúl construyó un altar para el Eterno y él mismo fue el primero en el altar construido para el Eterno. Mira que lo que dice el 37. Y Saúl pidió consejo al Eterno. ¿Debo ir atrás de los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero no le respondió en ese día. Cuando queremos llamar al Eterno y queremos que responda, la mejor forma que eso pase es si tú le pides de acuerdo a su voluntad, no a tu voluntad. Que tanto seguido pasa, cada vez que le pedimos, siempre le pedimos, le dimos, dame, pero nunca estamos sujetos a lo que él, su voluntad, lo que es fascinante. Vamos a ponernos de pie. Hay mucho más de lo que quiero ir a hablar, pero no sé, no tarde. Eso me recuerda una cosa más. La semana pasada, cuando estaba yendo acerca de los emperadores y de los padres de la iglesia, tengo unas páginas, hojas para que ustedes vean la historia. Si quieren todo eso lo que hice la semana pasada, ahí están en la mesa para que se las lleven. Muy bien. Vamos a orar. Padre, nuestro Rey, te damos gracias de que tú nos amas tanto, que tú nos mandas una carta de otro mundo. Te damos gracias que nos amas tanto. Padre, solamente quiero darte gracias personalmente por todos los que están aquí, todos aquellos que están alrededor de Estados Unidos, alrededor del mundo, están sintonizándonos. Yo creo que ellos son la luz del mundo, que ellos quieren ir más profundo, que queremos caer más profundamente de tu palabra. Te doy gracias por ellos. Quien quieren ser comedores de carne, comer tu palabra, oro para que tú los bendigas. Te doy gracias por las ofrendas que vienen para tu ministerio. Tú me pusiste el encargado. Y que más increíble. Te damos que las ofrendas que vienen para ti, te oran a ti, que sean apartadas para ti, que nosotros tenga el gozo de participar en la más grande, la más increíble batalla en la historia. No queremos tener miedo a los gigantes. Queremos ir en contra de ellos. Queremos ir tras ellos. Si mostramos miedo, quiere decir que no estás con nosotros. Pero si no mostramos miedo, quiere decir que tú estás con nosotros y tenemos fe en ti. Te damos gracias por todos aquellos que sean luz a las naciones, todos aquellos. En el nombre de nuestro Santo Maestro Yeshua. Amén. Bendito eres tú, eterno, nuestro Dios, creador y rey del universo. Tú nos has bendecido con tu Torah. Tú nos has bendecido con el completo consejo de tu palabra viviente, por el poder de tu Espíritu Santo, por medio de la obra completa, por medio de Yeshua. Tú nos has dado vida eterna. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios. Amén. Ahora bien, estamos en la segunda parte de la teología de reemplazo. ¿Qué es lo que hace la teología de reemplazo? Convierte a Yeshua de esto a esto. Y como lo he dicho, mucha gente se dice, ¿cómo en el mundo?
¿cómo los judíos lo van a reconocer? Tengo un extra verso, no solamente en notas, algo que hablé yo las últimas 4 semanas. Estamos familiarizados con él, pero es en la tercera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 10. Aquí el apóstol Juan fue sacado de la congregación y todos los gentiles no dejarían entrar. No había iglesia en el Nuevo Testamento, fueron asambleas. Ninguno de los gentiles, dice el verso. Escribo a la asamblea. Que no nos recibe a nosotros. Se está refiriendo a los apóstoles. No recibe a nadie, ninguno de los apóstoles. Nos trata con palabras maliciosas y no contenemos con eso, ni tampoco recibe al hermano. Dice, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la congregación. Aquellos no judíos querían controlar el poder que había en la congregación. Es por eso que no tiene que estar pasando. Voy a tener más hojas de la teología de reemplazo para que ustedes puedan entender. Vamos a empezar aquí. Aquí tenemos el emperador romano, Claudio, el rey de Judea también, el lado derecho. Claudio César, él fue del 41 al 54. Como mencioné la semana pasada, él terminó siendo envenenado por su esposa y el hijo de su esposa fue emperador. ¿Quién es el rey de Judea? Es Herodes Agripa I, del 41 al 44. Y Juan Agripa fue el que mandó a asesinar al hermano de Juan y Jacobo. Y mandó prisionero también a Pedro. Y Nerón fue el emperador que se convierte en emperador en el 54 al 68. Fue cuando mandó a asesinar a su esposa, que se casó con su esposo. Él empezó a reinar a los 16 años de edad y murió suicidado. Se suicidó a los 30 años, en el año 68. Fue quemado en el 64, los clientes lo culparon. Después de él viene Vespasiano, del 69 al 79. El Eterno, ¿verdad?, los advierte cuando Jerusalén es rodeado por los soldados. Los mesiánicos judíos en el 67 van a Pela y regresan a Jerusalén cuando es destruido el año 70. Mataron más o menos aproximadamente unos 1.200.000 muertos de los judíos. Titus, del año 79 al 81, todas las comunidades en Jerusalén en el año 70, después del 70, fue liderada por los no judíos que no creían o que no conocían la Torah. No eran los judíos, no tenían conocimiento de la Torah, ni el hebreo, el lenguaje hebreo, sino que el conocimiento griego y la filosofía. Esa era su base moral. Vespasiano fue el que conquistó Jerusalén. Desde el 79 al 81. Del 69 al 79. Ahora bien, ¿qué pasó? Tenemos el emperador romano Domiciano del 81 al 96. Él fue el que exilió a Juan a Patmos en el año 95. Es cuando Juan escribe el libro de Revelaciones, Johanán. Juan es el que cita a Policarpio en el año 20. Policarpio tenía 26 años como obispo de la congregación en Esmirna. El obispo de Roma
no eran papas, eran obispos. El obispo de Roma del 88 al 97 fue Clemente. Ahora, Policarpo fue fue el obispo de Esmirna en el año 95. ¿Qué pasó con Nerva? Nerva asesina a Domiciano y se convierte en el emperador del 96 al 98. Él fue el que dejó salir a Juan para la isla de Patmos en el 96 y regresa a Éfesos. Y es cuando escribe las cartas o los evangelios, el evangelio de Juan. Trajan es el año 98, el año 77. ¿Me están siguiendo? Pasaron 97 años, pasaron 77 años desde que que muere el Mesías. Y en todo ese tiempo realmente es cuando los gentiles toman control de las congregaciones de las sinagogas. Ahora, vemos a Troján, que es el hijo adoptado de Nerva. Él gobernó del 98 al 117. Y también Everistos del 97 al 105 y también Policarpo. Ahora bien, lo que quiero mencionar es que Policarpo conoció a Clemente. Policarpo conoció al obispo de Roma. Supuestamente Pedro era el primer obispo de Roma. Ellos creen que Clemente fue el segundo después de Pedro. Ahora, quiero que mires esto. Paul muere en el 65-68, después de cuando fue constado. Pedro muere en el 68-69. Ellos mueren aproximadamente antes de que el tiempo fuera destruido. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que Pedro y Paul no conocían a Clemente. Pedro y Pablo conocían a Clemente y ponían a Policarpo. Claro, Clemente era muy joven, pero Policarpo y Pablo y Pedro se conocían los unos a los otros. Mira con lo que dice Filipenses, capítulo 4, verso 1 al 4. Pablo está escribiendo: así que, hermanos míos, amados y deseados en el gozo y corona mía, está firme así en el eterno, amados. Ruego a Evodia y Sintique que sea un mismo sentir en el eterno. Así mismo ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que compartieron juntamente contigo en el evangelio, con que Clemente también a los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Este es Clemente que el padre y Pablo conocían, y él se convierte en el siguiente obispo de Roma. Quiero que te des cuenta algo. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos? El siguiente emperador romano fue Adriano, y luego Antonios, Marcos Aurelios del 168, Marcos Aurelio del 161 al 180 y Comodos del 180 al 1092. Viene Telésforo de 125 al 136, viene Víctor del 189 al 199, viene el obispo de Esmirna, Policarpo del 69, el obispo de Éfesos, y al año 155, y Policarpo del 150 al 190 al 196. Hablamos de Policarpo. Cuando ellos tenían que guardar la fiesta de Pesaj o Pascua, o no, en la fecha de acuerdo a la bíblico. Aquí está Pius. Y tiene Aniceto, Pius el 140 al 150, Anicetos el 155 al 166. Bueno, Policarpo, el obispo de Esmirna, está peleando en contra de Policreto. Él es el que está en el año 150 al año 190. Quiero solamente que te des una idea de lo que está en el calendario bíblico. Aquí está la fiesta de Pesaj. ¿Tenemos que guardar la fiesta de Pesaj o no? No es guardarla.
Quiero que entiendas algo, lo que está pasando. Estoy introduciendo dos más padres de la iglesia. Justino Mártir, del año 100, el año 160. Quiero que te des cuenta que él escribió el año 60. Él sabía, conocía al obispo de Roma, el año 50, el año 66. Él también conocía a Policarpo. Justino Mártir es un no judío. Ireneo es otro padre de los padres. Él es del año 30 al 202. Estos dos también conocieron a Policarpo, pero ninguno de estos hombres son judíos. Luego mira aquí. Luego Tertuliano es otro de los padres de la iglesia del año 60 al año 230. Quiero que mires tú. Fue en el final del primer siglo que Pablo, que todo estaba pasando, y todo el apóstol Juan sabía que Policarpo personalmente. Cuando él se regresa, Policarpo y Juan están viendo el libro de las Revelaciones. Juan le dice personalmente a Policarpo qué es lo que significaba el libro de Revelaciones. Estaban teniendo cena hablando acerca de esto. Y aquí los asiáticos del este están diciéndole, están en el este, es que tú no tienes que guardar la Pascua de acuerdo a lo que escribió Juan. Pero creo que pasa con Constantino. Pero pasó después, años antes. Esto está pasando en el primer siglo, lo que está pasando, entrando casi al segundo siglo. Aquí, Ireanos, que fue del año 130 al año 202, él nació en Esmirna. Él fue traído por Policarpo, era un judío. Él se convierte en el obispo de Francia, de Lyon, Francia. Él se movió al este, nació en el oeste, pero nació en el este. Se movió al este, perdón. A Aniceto del año 55 al año 66, el obispo de Roma, en Italia. El Policarpio, el año 69 al año 155, el obispo de Esmirna. Y luego se viene Víctor. Es el obispo de Éfeso, ya no más el obispo de Esmirna. Aquí vamos. Justino Mártir, del año 160 al año 65. Él fue un pagano que nació en Palestina, entrenado en la filosofía griega, no tenía conocimiento del hebreo o el arámico, o del arameo. Fue uno de los padres de la iglesia. Él fue lo que escribió en el año 60. Si miras Policarpo, año 60. Mira el año 60. Está aquí mero. Tenemos a Policarpo, que acaba de morir en el año 155. Pero Policarpo está vivo. Mira lo que dice aquí. Policreto. En el año 60, Justino Mártir dijo, al hablar con un judío, dijo, las escrituras no son suyas, sino nuestras. Hablando acerca de la teología de reemplazo. Las escrituras no son suyas, sino son nuestras. De hecho, ¿cuándo se ha hablado del diálogo con Trifo, el judío? Lo pueden encontrar. Habla acerca del cumplimiento del cumplimiento de la profecía en el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento reemplaza al Antiguo Testamento. Esto es lo que él pensaba, de que el Antiguo Pacto prácticamente los cristianos reemplazan a Israel. Ireneo,
Él está en el año 177, al mismo tiempo que Policarpo. Irenio fue el obispo de Lyon, Francia. Declaró: los judíos son desheredados de la gracia de Dios. Estos fueron los que los padres de la iglesia del primer siglo, segundo siglo, dijeron. Y les hablamos también de Tertuliano. Tertuliano también fue más o menos ese tiempo, el año 60, el año 230. En su tratado contra los judíos, se llamaba el título de su tratado, anuncia que Dios había rechazado a los judíos en favor de los cristianos. Esto es la historia. Esto es historia. Lo encontramos con Constantino en el concilio de Nicea 325, el primer cristiano romano. Ahora tenemos un emperador romano que se convierte en cristiano. En el año 325, a todos hizo, en el año 125 hizo la religión oficial del imperio cristiano. Esta es la carta del emperador. El concilio de Nicea, ¿se acuerda que está en Turquía? Ahora Asia ha sido infiltrada por el cristianismo noroeste. Esta es la carta del emperador Constantino a todos los que no estaban presentes en el concilio, encontrado en Eusebio, vista Constantino. Dice: cuando surgió la pregunta relativa al festival sagrado de la Pascua, se pensó, tenemos que hacer lo que la mirada dice, lo que el Eterno dice. Se pensó universalmente, tenemos que hacer lo que es conveniente, lo que el Eterno dice. Se pensó universalmente que sería conveniente que todos mantuviéramos la fiesta en un día. Al rechazar su costumbre, podemos transmitir a nuestros descendientes el modo legítimo de la Pascua. Por lo tanto, no debemos nada en común con el judío, ya que el Salvador nos ha mostrado otro camino. Nuestra oración siguiendo un curso de compañía del judío. No poseen la verdad esa pregunta de la Pascua, porque una ceguera repugnante de todas celebran la frecuencia de las dos Pascuas el mismo año. No podemos intentar aquellas que están equivocados. Ahora, si tú puedes mantener dos Pascuas, Él estableció dos. Eso no funciona para los cristianos. Entonces, ¿cómo podríamos seguir a estos judíos que sin duda están cegados por el error? Celebrar una Pascua 2 veces en el año es totalmente inadmisible. No pone en la Torá. Pero incluso si esto no fuera así, sería siendo tu deber no empañar tu alma comunicándote con personas malvadas, los judíos. Deberías de considerar no solo que el número de las iglesias en estas provincias es la mayoría, sino también que es lo correcto exigirla nuestra razón a prueba, a que no deberíamos tener nada en común con los judíos. Ahora bien, vamos a movernos adelante, vamos a ir adelante. San Jerónimo. Él vivió del 347 al año 407. Él escribe a los judíos como, en su palabra, en sus tratados, que son llamados serpientes que se llevan la imagen de Judas. Sus salmos y oraciones son el rugiente de los burros. Eso fue San Jerónimo. Y también tenemos en el siglo IV, Crisóstomo, a finales del siglo V. Al final del siglo IV, él fue el obispo de Antioquía. Juan Crisóstomo fue conocido como Lengua de Oro. El gran orador escribió una serie de 8 sermones contra los judíos. Para citarlo, la sinagoga no es solo un burdel y un teatro. También es una guardia de ladrones y un refugio para bestias salvajes. Ningún judío adora a Dios. Los judíos son asesinos inveterados, poseídos por el diablo. Su libertinaje y su embriaguez les da los modales del cerdo.
Piensa acerca de esto. Es al final del siglo IV. Viene el Islam y le llaman a los judíos cerdos y lo traen de los cristianos. En el siglo V, la pregunta caliente era, tenemos a San Agustino. Si los judíos y el judaísmo fueron maldecidos por Dios, entonces Agustino convierte este problema en él. Entonces, ¿cómo puede explicar la existencia continua? Agustín se enfrentó a este problema en su sermón contra los judíos. Sostuvo que, aunque judíos merecían el castigo más severo de haber matado a Jesús, sino que han mantenido vivos por la divina presencia para servir, junto a las escrituras como testigo de la verdad del cristianismo. ¿Qué tenemos aquí más? Esto es simbólico del cristianismo sobre los judíos. ¿Cuántos han hablado ustedes de Tomás Juanes? Él decía, hablando acerca de los judíos, del comportamiento de los cristianos hacia los judíos. En 1483 y 1546, Martín Lutero. Por eso 1492, esto fue cuando salió Cristóbal Colón y descubrió América. Él fue salido de ahí. Esto no lo escuchas en la historia, pero esto fue real, que sacó muchos judíos Cristóbal Colón de España. Lo que escribió Martín Lutero fue lo que dijo, hablando de los judíos y sus mentiras. Esto es sobre Martín Lutero. Dijo, ¿qué vamos a hacer los cristianos con este pueblo rechazado y condenado? Los judíos, dado que viven entre nosotros, no nos atrevemos a tolerar su conducta. Ahora que somos conscientes de sus mentiras, vilipendios y blasfemos. Esto es Martín Lutero, su consejo. Dice, primero, para prender fuego a sus sinagogas o escuelas y enterrar a cubrir con tierra todo lo que no se quema, para que ningún hombre vuelva a ver una piedra o ceniza en ellos. Esto se debe hacer en honor a nuestro Señor y a la cristiandad, para que Dios pueda ver que somos cristianos y no apruebe ni tolere a sabiendas tales mentiras, maldiciones, blasfemias públicas de su Hijo y a sus cristianos, porque ahora sea que hayamos tolerado el pasado sin saberlo y yo mismo no era consciente de ello, será perdonado por Dios. Y dice, en segundo lugar, aconsejo a sus casas también sean arrastradas y destruidas porque persiguen en ellos sus mismos objetivos que en sus sinagogas. En cambio, podrían estar alojados bajo un techo o un granero, como los gitanos. Esto les hará notar que no son dueños en nuestro país, como se jactan, sino que están viviendo en exilio y en cautiverio, ya que lamen y se lamentan incesantemente de nosotros ante Dios. En tercer lugar, aconsejo que todos sus libros de oración y los escritos talmúdicos en los que se enseña el tal idolatría, mentiras, maldición y blasfemia sean tomados de ellos. En cuarto lugar, aconsejo que se prohíba a sus rabinos enseñar de ahora en adelante bajo el dolor de la pérdida de vidas y de extremidades, porque han perdido justamente el derecho a tal cargo al mantener cautivos a los pobres judíos con el dicho de Moisés.
En quinto lugar, aconsejo And then the last seventh thing he says, que la burn conducta down their synagogues, forbid all that I enumerated earlier, force them to work and deal harshly with them as Moses did in the wilderness, slaying 3,000. segura de estas carteras se elimine por completo para los judíos porque no tienen negocio en el campo, ya que no son señores funcionarios comerciales o cosas por el estilo que se queden en su casa. This is our history. This is the tree that we, and yeah. So anyway, here's the next. How many of you remember the Crusades? Okay, and during the Crusades, they were telling us Quiero tomar un momento para que cannot live among us as Jews. So we have to forcibly baptize them, convert them. They can't be Jews, they gotta be Catholics. Convert them, or they can't be Jews, they gotta be Catholics. Okay, now I'm gonna take a moment, and Jill, in just a moment, we're gonna play that video. And you wonder where Hitler got all of his ideas. vamos a poner un video donde se van a dar cuenta de dónde sacó Hitler todas sus ideas. Martin Luther, Lutheran. Hello. Hitler fue luterano, fue seguidor de Martin Luther King. Is the one who started the Holocaust by laying these Martín Lutero. that just continued to blossom. La iglesia Time came fue la que empezó el holocausto during the Holocaust. hasta que el tiempo vino. Mira qué es lo que pasó. Durante el holocausto, And so they would muchos de los padres querían salvar a sus hijos to a Catholic monastery or to Catholic y lo que hacían, so that maybe they could pass off. es And then after they got out, convertían a su hijo como hijo de católico del monasterio para que así los pudiesen sacar de prácticamente del holocausto, en el campamento donde estaban, y después después iban por su hijo, lo disfrazaban como si fuera un hijo del monasterio. Imagínense cuando se acaba la guerra y los padres andaban buscando a los hijos en todo el campamento, en todo. Imagínate, y no pudieron encontrar a los hijos. Eso fue algo muy duro. you know, but you're Después, 1 año, 2 años, tan grandes, ¿tú crees que lo puedes reconocer? there was a rabbi Pues está tratando de buscarlos. who would Bueno, go to the monasteries and he would ask the había un rabino any Jewish children here, and they que would fue al monasterio y él le preguntó al sacerdote que si había algún judío ahí. Todos dijeron no. so they're not Jews anymore. They baptized all the little Jewish kids as Porque en su mente eran convertidos en judíos y los convirtieron en católicos, cristianos, y tuvieron que bautizarlos como cristianos. Y cuando vinieron los padres judíos a buscar a los hijos, obviamente no había ningún judío porque fueron forzosamente convertidos al cristianismo. Aquí está la cosa. they always covered Cada judío, persona, cuando oran al Shema, ellos siempre cubren su cabeza, su frente. Aquí está un hijo que está haciendo eso. Hashem es el nombre eterno. and Hashem Elokeinu es nuestro Dios. here in this you may not be familiar with, but shtetl is a village. Okay? And Aquí está una palabra que vas a escuchar. Estero es un pueblito, un pequeño pueblo. so let's go ahead and play the video. El Shema, y ellos lo conocían, pero vamos a ver el video. And what happened, a bunch of these Jewish children start singing the Shema. And they started covering their eyes, so he instantly knew. Lo que pasó que muchos de los judíos empezaron a cantar el Shema y cubrían su mente, cubrían su mente para conocer al Shema Israel. La iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia no se convierte a Israel. Pero sino que los no judíos que se vuelven al Dios de Abraham, Isaac y Jacob se unen al pueblo de fe mencionado en Hebreos 11. ¿Cuántos de ustedes creen que el libro de Hebreos es un libro de fe? What more shall I say? ¿Cuántos de ustedes saben que no hay ningún cristiano mencionado en este capítulo? ¿Qué es lo que dice en Hebreos 11, 32, 38? Me fallaría hablar de Gedeón y Bará y Sansón y Jefte
también que David y Samuel los profetas, que a través de la fe sometieron reinos, trabajaron en la justicia, obtuvieron promesas, obtuvieron las bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon la fila de espada, de la habilidad de fortalezas. Las mujeres recibieron a sus muertos resucitar de nuevo a la vida. Otros fueron torturados, no aceptando la liberación para que pudieran tener una mejor resurrección. Otros tuvieron un juicio de las burlas y flagelos, sí, y de cadenas y encarcelamiento. Fueron apedreados, cerrados en dos, tentados, cenados con la espada, pagaban con pieles de oveja, pieles de cabra, siendo indigentes, afligidos, atormentados, de los cuales el mundo no era digno. Vagaban por desiertos, montañas, en guaridas de cuevas de la tierra. Está hablando acerca de Hanukkah. ¿Cómo podemos decir que todos los judíos no creían en Dios? Hebreos 11 es de todos los judíos que creen en el Eterno. Pero aquí tenemos, la iglesia dice que los judíos, no los que vivían entre nosotros, no son judíos. Así que las naciones dicen, la nación dice, ok, y ese es el caso, los judíos no pueden vivir con nosotros. Y sacan o expulsan a todos los judíos de la nación. ¿Y qué es lo que pasa? Los judíos no pueden vivir. Los judíos no pueden vivir entre nosotros como judíos. No pueden vivir entre nosotros. Los judíos no pueden vivir. Entonces, aquí vemos la expulsión de los judíos. Todas estas naciones expulsan a los judíos, donde quiera. Ahora bien, mira que lo que dice 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Mira que lo que dice Romanos 11:25. Porque no deseo, hermanos, que seáis ignorantes de este misterio, no sea que seáis sabios en vuestra propia opinión. La ceguera en parte le ha sucedido a Israel hasta que se haya llegado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles se refiere al número de los gentiles. El Eterno está esperando hasta que la cosecha sea completa. Quiere decir que la mayoría de los gentiles son... No vas a esperarte hasta que la cosecha esté madura. El Eterno está esperando eso. Dios está esperando a que la cosecha esté completamente madura. Está esperando a que los gentiles crezcan. Daniel se arrepintió de los pecados de sus padres. En Daniel 9:3-6. Fíjate, Daniel fue injusto. Y fíjate qué es lo que dijo. Él sabía que solamente había 70 años determinadas. Y fue al final de 70 años. Dice, y me puse en mi rostro en el eterno Dios para buscar la oración y súplicas, con ayuno y la tela de saco y cenizas. Yo al Eterno mi Dios hice mi confesión y dije, y no dijo todas las malas cosas de los judíos, no, dijo mi confesión. Y fíjese que lo que dice, oh Eterno, el grande y espantoso, guardando el pacto y misericordia a los que le aman y nuestros reyes. No dice, ellos pecaron, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho cosas malas, nos hemos rebelado. Nuestros reyes, nuestros principales, nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. El punto de todo esto es, aquí en Estados Unidos, así como están ustedes en las otras naciones, vamos a ponernos a interceder por nuestras naciones o vamos a decir que todos están equivocados y vamos a decir, ¿sabes qué? No somos parte de ello. Pero como nación, vemos la historia de la iglesia hace 2000 años. Necesitamos arrepentirnos de lo que la iglesia hicieron, las acciones de los padres que hicieron. Porque los padres de las acciones, así como Daniel hizo también y pidió perdón por los padres, tenemos que pedirle también perdón por lo que hizo los padres de la iglesia. Vamos a ponernos de pie. ¿Me tiene sentido eso, no? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a rezar la siguiente semana. Y vamos a continuar la enseñanza de la teología de reemplazo. Nuestro Padre, nuestro Rey. Nuestro Padre, nuestro Rey. Sabemos que nos tuvimos en esos tiempos que íbamos a tomar responsabilidad y orar por arrepentimiento. Porque la iglesia del primer siglo, segundo siglo,
Los padres de la iglesia no entendieron realmente que nos damos cuenta de que no reemplazamos a Israel, que no tampoco somos Israel, pero somos injertados en el árbol natural. Las ramas naturales pueden ser injertadas. Sabemos que está trabajando en nuestros corazones, así como estamos injertados en la nación de Israel, en la historia. No solamente individualmente nos arrepentimos, sino también nos pedimos, nos ponemos en la brecha hoy para dejándoles saber a los otros cristianos que no entienden qué es lo que está pasando en otros aspectos de la vida y cómo es de que cómo que los traductores fueron equivocados y que los ojos sean abiertos para que abra su corazón también y puedan entender el amor que tú tienes por el pueblo judío y el amor que tienes por los no judíos. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Vamos a orar con la oración sacerdotal. Yevrach Adonai Beishmaracha, Adonai Panav Belacha Beichunetka, Isa Adonai Panav Lecha Beyasem Lecha Shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno alce su rostro de ti y sea misericordioso de ti, que el Eterno alce su rostro de ti y ponga en ti Shalom. En el nombre de su otro nombre. Aye, Asher, Aye. Amén. Seas bendecido. Chao, Shalom.